mirando la palabra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, esos ministerios, ¿dónde se encuentran? En la iglesia. Por lo tanto, una gente que no se congrega no crece. Hay bendiciones que solamente son en la iglesia. Hay bendiciones que solamente son en la iglesia. Aquí no hay iglesias de que, pues yo me congrego a distancia. Ahorita por la pandemia eso se está viendo, hermanos. Y ahorita por esto de hermanos, Tlaxcala pues, está subiendo un pico muy grande de contagios. Pero aquí no hay pastores virtuales tampoco. O sea, mi pastor está en Perú, o en Venezuela, o en Israel. Hermanos, él ni te conoce. Por eso cada congregación tiene un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor empieza a conocer las ovejitas como son. Por eso cuando van y se quejan a otro lado, pues el pastor ni las conoce, entonces les cree todo. ¿Por qué? No los conoce. Entonces llega con el pastor de la iglesia y le dice, oye, ¿qué está pasando aquí con esto y esto y esto? Ah, sí, ¿de quién se trata? ¿De qué persona se trata de esa? Ah, pues mira, es que esta persona es así, 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 asado. Ah. Entonces voy a dar una más introducción sobre esta carta. Entonces, hay bendiciones que solamente son de la iglesia, hermanos. Y que solamente en la iglesia lo vamos a encontrar. Solamente un cristiano va a crecer estando en una iglesia. Entonces, definimos. Congregación es un conjunto o es un lugar donde se congregan ciertas gentes, ¿ok? Esa es una congregación. Una iglesia es el conjunto de personas que se reúnen y fueron salvas por Jesucristo, ¿ok? Esa es una iglesia. O sea, no todo es iglesia. No todos son iglesia. Iglesia solamente las personas que han sido salvas por Jesucristo. Ok, Éfeso, hermanos, que es a quien se le dirige esta carta, era un puerto de importancia porque estaba en la costa occidental de Asia Menor. Generalmente, hermanos, los puertos son de mucha importancia porque llega mucha mercadería, llega mucha carga, es una ciudad cosmopolita. Cosmopolita significa que llegan de muchos lenguajes, de muchas culturas, de muchos tipos de llevar su vida. Así era también Corinto. Entonces aquí podemos encontrar esta iglesia que se menciona en Apocalipsis 2 también. Fue el lugar donde también Juan el apóstol murió de viejito. Juan también regresó de Patmos, o sea, no murió en Patmos, regresó de Patmos y murió de ancianito en Éfeso. Ahí estaba, ¿ok? Pablo, antes de escribir esta carta, ya había estado en Éfeso, ¿ok? En Hechos capítulo 18, verso 21, dice esto, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, hablaba de la Pascua, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Aquí Pablo hablaba de regresar a Jerusalén para guardar la Pascua. En Hechos 20:17 vemos más datos sobre esto, ¿ok? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 35 de Hechos 20. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Se dice, hermanos, que la iglesia de Éfeso fue la iglesia más madura que Pablo fundó. La iglesia más madura. Si nosotros leemos de ellos en Apocalipsis, encontramos, hermanos, que fue una iglesia que dice que tenía muy buena teología.
muy buena teología. Sin embargo, habían perdido el primer amor. Y eso es algo fatal, hermanos. ¿Qué quiere decir? Perder el primer amor significa hacerlo todo por rutina. Es un peligro del matrimonio cuando no está Dios. Conviven, pero no son matrimonio. Un matrimonio es aquel que pues, su amor tiene que ir creciendo hasta madurar, pero hay unos que solamente conviven. O sea, es decir, sí vivimos juntos, pero por rutina. Ese es el peligro de simplemente tener conocimiento, pero no amar a Dios de verdad. Va a ser una rutina. O sea, ¿por qué creen que muchos se hastían de servir? A ver, pregunto, ¿hasta cuándo es el momento de dejar de servir? Hasta morir, ¿no? Moisés, ¿hasta cuándo dejó de servir? Hasta morir. Josué, los apóstoles. Entonces, ¿por qué entra el pensamiento de, no, pues yo ya serví mucho? Que tiene conocimiento, pero ya no tiene amor. Ya no tiene amor. Ya se le acabó. Esa chispa de decir, estoy sirviendo a Dios, se ha apagado. Entonces empieza a pensar que ya no es tan necesario. Entonces ahí Dios te va a decir, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y le dice la solución, afirma las primeras cosas y arrepiéntete. Es decir, recuerda de dónde yo te rescaté. Ya se te olvidó de dónde yo te rescaté. Un matrimonio que yo tuve consejería con ellos, yo les dije, ¿se acuerdan cómo se conocieron? ¿Se acuerdan? ¿O tu esposo, te acuerdas cuando la cortejabas? ¿Por qué se te ha olvidado eso? Y ahora te es fácil decir, pues ya no te quiero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso mismo puede pasar con un creyente. Por eso la iglesia y el matrimonio son algo que van muy unidos. Son algo, o sea, por eso el matrimonio, por eso un hombre con hombre, mujer con eso no es matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio es un reflejo de la iglesia espiritual en la tierra. Por eso no se puede llamar matrimonio. Ok, vamos ahora a Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, estamos viendo aquí ahora, que ya despedidos de los Efesios, mientras Pablo estaba preso en Roma, él escribió esta epístola a los Efesios, cuando él estaba preso en Roma. Y Pablo estaba esperando ser juzgado. Lo podemos ver ahí en Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, así es que habéis oído de la admiración, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Capítulo 6, verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces esta carta, hermano, se cree una carta circular, es decir, que se leyó en varias congregaciones. En estas epístolas de Pablo encontramos la posición que tenemos en Cristo, las riquezas que hemos adquirido en Cristo. ¿Cuál es la posición de la iglesia en el mundo? La iglesia, hermanos, fíjate, la iglesia es lo que le da sabor a este mundo. Por eso dijo Cristo que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Es la iglesia, y fíjense bien en la historia, es la iglesia quien marca las pautas morales. Obviamente es Dios, pero dense cuenta que cuando se piensa en la moralidad, inmediatamente se piensa en la iglesia. Inmediatamente, o sea, cuando se piensa en, es que esto es malo, esto de la gente que quiere hombre con hombre es malo, ¿en quién piensan? Te dicen, es que no seas religioso, ¿verdad? Luego van con la iglesia. Porque eso es lo que le da sabor al mundo. La iglesia.
La epístola de los Efesios nos llama que somos herederos en Cristo. La carta a los Efesios explica que la iglesia es el conjunto de personas entre dos pueblos, judíos y gentiles, que lo vimos el año pasado. ¿Okay? Lo expliqué un poco más, esa parte. Efesios tiene como propósito develar el misterio de la iglesia, como ninguna otra epístola, hermanos. Aquí encontramos que hay una intención secreta de Dios muy clara y abierta que tiene varios objetivos. Número uno, primer objetivo, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Es decir, hermanos, una de las riquezas que la iglesia tiene es que a ella se le ha encomendado estudiar las escrituras para exponerlas al mundo. Solamente la iglesia, hermanos, tiene revelación especial. Solamente la iglesia. Recuerden que hay dos tipos de revelaciones: revelación general y revelación especial. La revelación general es la creación, es todo lo que vemos. Romanos 1 lo dice, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por la creación, de modo que no tienen excusa. O sea, todo el mundo sabe de Dios, todo el mundo. ¿Cómo? Revelación general. La revelación especial viene por el estudio de las Escrituras y la revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y eso solamente ocurre en la iglesia. Una gente que no está unida a ninguna congregación y te dice que él sabe mucho de Dios, está mintiendo. Sabe lo que él cree que es de Dios, pero no es cierto que sabe de Dios, porque él no tiene revelación especial. Y como dice Corintios, y lo que él cree saber, lo sabe mal. Lo sabe mal. ¿Por qué? Es según su opinión. O sea, hay muchos que no asisten a ninguna congregación y traducen la Biblia según su experiencia. Y ese es un error. ¿Sabes por qué? Porque imaginémonos que yo soy esquiador, ¿no? Yo soy esquiador, esquío en las montañas. Y de repente en un accidente se me vino un versículo allí y yo les dije, hermanos, en ese momento yo sentí que Dios me reveló, en ese momento que me caí en la nieve y entonces yo entendí esto. Ojo, no estoy diciendo que Dios no puede hablar de esa manera. Pero si piensas que esa es la única aplicación porque te caíste en la nieve, el problema va a ser que no todos van a tener esa revelación porque no todos se caen en la nieve. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ese es el problema de las experiencias personales. Por eso aquí yo no estoy a favor de que, no, pues cuenten su testirrollo. Eso te pasó a ti. Por, no sé, tales decisiones que a lo mejor tú ni siquiera vas a tomar. Yo no digo que no se pueda aprender de eso, hermanos. Pero la cosa más fidedigna es las Escrituras. Esa es la cosa más fidedigna. Número 2. Hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo. ¿Ok? Eso es la iglesia. Número 3. Otro punto importante. Equipar, ¿ok? Equipar, fortalecer y hacer madurar al pueblo de Dios. ¿Dónde se logra eso? En la iglesia, hermanos. En la iglesia. Entonces, hermanos, un cristiano que nunca se congrega, que no pertenece a ninguna congregación, va a ser un cristiano bonsái. Es cristiano, pero es tan chiquito. Hay cosas que ya debería haber entendido y no las entiende. Te va a seguir con sus rollos de que, ¿y por qué Dios permite esto? Y es que yo no sé, hasta a veces pienso que ya ni el diablo ni existe. Empezamos con esos rollos, es de un niño, hermano. Y te dice, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, Dios me habla. No, yo no dudo de eso. Lo que yo dudo es que entiendas la voz de Dios. Eso es lo que yo dudo. O sea, yo no dudo que Dios hable. O sea, es obvio que sí. Pero una persona que no se congrega, yo dudo que entienda cuál es esa voz, de que a quién pertenece. ¿Okay? En Efesios 1:12
otra cosa que podemos ver, hermanos, en la carta a los Efesios es que somos para alabanza de su gloria. La palabra alabanza viene de una palabra griega poema o poieo, que significa que ahí viene poema. Somos un poema de Dios. Pero voy a explicar bien a qué se refiere. Un poema de Dios hace referencia, y el contexto de ese pasaje también lo podemos ver en Efesios capítulo 2, es que Dios nos salvó por un propósito. Y aquí vamos a tener un problema con los calvinistas. Porque los calvinistas dicen, ¿es primero la fe o primero la gracia? ¿No? Dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se lo... Entonces los calvinistas empiezan a disertar ahí diciendo, ¿qué es primero, la gracia o la fe? Es que no, pues tú no pudiste tener fe, o sea, todo te lo dio Dios. A ver, sí, pero hay algo ahí en ese razonamiento, y es que si fuera de Dios solamente la fe, o sea, que Dios también te dio la fe, entonces quiere decir que Dios no te da la facultad de creer si Él no quiere. Entonces toda la verdad de la Biblia queda un poquito oscura, ¿no? O sea, a ver, si dice Pedro que Dios retarda su promesa de venir al mundo esperando que todos procedan al arrepentimiento, no tendría sentido decir que todos procedan cuando Dios no quiere que crean. Pero vamos a llegar a ese verso, pero hay mucha disertación en eso, pero a lo que voy, hermanos, es que Dios nos salvó por algo. Y uno de los propósitos por los cuales Dios nos salvó es no para que vivamos a nuestra manera, sino para que seamos poema de su gloria. ¿Cómo es llegar a ser poema de su gloria? Pues que dentro de la iglesia Dios nos va a ir transformando a la imagen de su Hijo. Y para eso requerimos discipulado. 1:12 de Efesios dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. O sea, quiere decir que lo que es la salvación y la iglesia es un plan de Dios donde todo tiene que ser para alabanza de su gloria. Entonces, una congregación que sus reuniones no se está dedicando a exaltar a Cristo, no es iglesia. Ha de ser un centro de eventos, un cine, lo que sea. Por eso, hermanos, hay cosas que podemos hacer, pero no todo lo podemos hacer dentro de la congregación. No todo. Y eso lo digo porque muchos hoy en internet, pues sí, exponen todo lo que hacen dentro de la congregación, ¿no? O sea, por decir, yo apenas vi en este punto, y eso es algo que a mí no me parece. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser luz del mundo, no competir con el mundo. Yo vi una congregación apenas que en este Día de Reyes se disfrazaron de Reyes Magos. Y así hicieron el evento dentro de la congregación. Entonces explican diciendo o justifican, es que es para los niños. A ver, vámonos por partes. Los niños no son lo importante en la iglesia. Perdóname, no, eso no es lo importante dentro de la congregación. Vámonos por partes para poner bien las cosas en orden. Es más, dentro de la congregación la prioridad no es evangelizar, ¿eh? No, tampoco. Porque hay iglesias que son muy evangelistas y toda la cosa. Yo no digo que no sea parte de la iglesia, pero el propósito fundamental de la iglesia no es eso, ¿eh? ¿Es cuál? Exaltar a Cristo. Ese es el propósito principal de la iglesia. O sea, todo debe de empezar allí. ¿Vamos a hacer un evento? Sí, ok. ¿A dónde nos va a llevar ese evento? ¿A que vea la gente que somos bien cool? Que no, pues ahorita que viene el día del niño, pues a los niños. Que viene el día de la mamá, a la mamá. O dentro del marco ese, no es malo hacer eso. Pero, ¿ese es el propósito de la iglesia? Pregunta, ¿qué no eso hace el mundo?
Pues pregúntenle a las mamás, los niños que están en primaria o en kinder, ¿no las mandan a llamar el 10 de mayo? ¿Y está mal eso? No, creo que no. Pero dentro de la iglesia es distinto. Ay, pastor, es que usted es muy amargado. No, es que no es eso, es que debemos de poner el orden. Otra vez, la iglesia no es la escuela de tu hijo, ni tampoco la iglesia es la empresa donde trabajas, el departamento de recursos humanos y todo ese tipo de cosas. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debe exaltar a Cristo. Si no estamos llegando a ese punto, en cualquier cosa que hagamos, eso es pura carne. Es que el problema es ese, hermanos, que hoy se ha rebajado tanto y ponen objetivos muy simples. Es que es para los niños, y así se disfrazaron dentro de la congregación de Reyes Magos. Pues yo para empezar veo que empiezan por una mentira, porque para empezar no fueron Reyes Magos, fueron magos, para empezar. Entonces, yo lo que estoy viendo allí no es exaltar a Cristo, es exaltar una mentira en unos niños que van a creer que eso sí existe. Pero como son para peques, pues es justificable, el fin no justifica los medios. Aguas con eso. Yo sé que a lo mejor me sueno muy cuadrado, pero esa es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. Si no estamos haciendo las cosas para la alabanza de Dios, mejor no las hagamos. Por eso cuando yo veo un concierto cristiano en YouTube, yo no veo que eso sea para la alabanza de la gloria de Dios. Yo veo que eso es que exaltan a las personas que están ahí enfrente. ¿Tú piensas que la gente cuando compra un boleto lo compra por Cristo? Bueno, vamos a ser benévolos. Del 100%, ¿cuántos los compran por Cristo? ¿Del 10%? ¿5%? Y los demás no compran por eso el boleto, es que va a cantar fulano. ¿O no? ¿Qué diferencia hay entre eso y el mundo? Pero ahí te van otra vez, pero es para la gloria de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Otra vez, sonaré muy cuadrado, hermanos. Pero es por eso que la iglesia ya no es luz del mundo. ¿Por qué? Quiere competir tanto con el mundo que ya no se sabe cuál es la diferencia. La gloria de Dios, hermanos, no se toca. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso esos hombres, apenas me tocó ver un pastor que corrió a la iglesia, corrió a la congregación diciéndoles que él era el dueño, que habían firmado un acuerdo y que en el estatuto fulano de tal él decía lo que podía hacer y mandó a traer a la policía para sacarlos a todos. Pregunta, ¿eso es la iglesia? Esa sí es una organización. Ese sí es una organización. ¿Cuál? Está el pastor, el de recursos humanos, el de tesorería, ¿verdad? El de cuneros, toda la cosa. A ver, una cosa es que tengamos una estructura, porque obviamente debe haber un orden, y otra muy distinta, el que manejemos todo como una empresa. Es muy distinto. ¿A quién pertenece la iglesia? ¿Al pastor? Esa es una organización. Una empresa es que alguien lo fundó, ¿no? Facebook, ¿quién la fundó? Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, él es el presidente. Apple, ¿quién la fundó? Steve Jobs, el difunto. Ya, pues ya. Él es la cabeza de esa empresa y lo demás él toma decisiones, cómo se va a llevar la empresa. En la iglesia no. Aquí no hay, yo no fundé la iglesia, ni mi papá la fundó. La iglesia ya fue fundada desde hace mucho tiempo. Solamente aquí que alguien Dios utilizó para iniciar una obra, pero la obra sigue siendo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pues no tiene nada que ver con una empresa. Aunque la gente diga,
No, es que esa iglesia es de fulano. Bueno, eso es lo que la gente dice. ¿Y hay gente que sí se enseñorea? Sí, también, no lo vamos a negar, que sí. Yo también lo he visto, que no, pues esta es mi iglesia y si yo me voy se va el Espíritu Santo conmigo. Está bien que lo digas, pero ¿eso es la iglesia? La iglesia no depende de un hombre, hermanos. ¿Eh? La iglesia no depende, porque a veces llegamos a pensar que si yo me voy, las cosas no se van a hacer. ¿Qué pasa cuando te mutilas un miembro del cuerpo? ¿Qué va a hacer el cuerpo? Hablando físicamente. Va a tratar de compensar, pero el cuerpo no se muere. O sea, si tú pierdes la vista, algún de otro sentido se va a agudizar más para tratar de compensar. O sea, si tú en tu soberbia, en tu orgullo te dices, no, yo me voy a ver qué hacen sin mí, el cuerpo va a compensar con algo. Sí, a lo mejor no va a ser igual, pero de que de las cosas van a seguir, van a seguir. ¿Eh? Porque tú no eres la cabeza, ni yo soy la cabeza. Somos un miembro más. Si yo en un momento me da la locura y digo, no saben qué, pues ahí está la congregación, a ver cómo le hacen. Como la congregación no es mía, ¿qué va a hacer la cabeza? Va a levantar a alguien para compensar eso. Y me va a enseñar a mí que qué, que tú eres un simple miembro. Que sí, al cuerpo le va a costar un poquito más, pero no se muere. Entonces, podemos ver aquí en Efesios un compromiso de edificar una iglesia gloriosa, madura, una iglesia que sirva, sin mancha, sin arruga. Para eso es la iglesia. Entonces, llegamos a un punto acá. No es el adorno dentro de la congregación. Todo no se puede adornar, no estoy diciendo eso. La iglesia no es más gloriosa porque tenga madera de caoba. La iglesia es gloriosa cuando los congregantes allí de verdad honran a Cristo. Ahí es donde la iglesia es gloriosa. Imagínense, la iglesia primitiva se reunía en catacumbas. Entonces, ¿esa iglesia no era gloriosa? No, dice que estaban unánimes, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento. O sea, era una iglesia muy gloriosa porque entre los más los mataban, más se multiplicaban. Entonces, ¿no importa el local? No. Obviamente, pues sí hay que tener un local funcional, ¿verdad? Pues que haya agua, electricidad, que esté barrido, trapeado. Pero la finalidad de una ofrenda, hermanos, no es adornar el local. O sea, tampoco lo vamos a tener derrumbándose, ¿verdad? Pero esa no es la finalidad, hermanos. ¿Cuál es la finalidad? Ahí podemos llegar a otro punto que vamos a llegar. ¿Cómo debe repartirse el dinero? ¿Es válido que la iglesia diga, dennos cuentas de cómo van las ofrendas? ¿Es válido eso? ¿Dónde se ve en la Biblia eso? Bueno, es que yo pienso que entre más claros vamos a estar más confiados. ¿Dónde aprendiste eso? Bueno, es que en la cooperativa de mi escuela y sí le hacen. Qué bueno, qué bueno. Pero la iglesia no es una cooperativa. Sí, aunque no te parezca, así es. A ver, Pedrito, a ver, Judas, ¿cuánto traemos? Yo lo que veo en la Biblia es que Pablo, cuando hizo una recolección, ¿se acuerdan? Primera Corintios y Segunda Corintios también, hizo una recolección en las iglesias para llevar a Jerusalén. Yo no veo la cuenta de esa ofrenda. ¿Sabes por qué no se hace eso? Porque se supone que dices esa ofrenda de manera voluntaria. ¿O no? Y otra cosa, el momento que entra en el botecito, ya no es tuyo, ¿eh? Ya no es tuyo. Eso es de Dios. Pero vamos a entrar a ese tema también, porque es importante. ¿Ah? Porque sí, ¿ha habido abusos? Sí. Y hermanos, es un problema muy grande, en verdad. O sea, si yo te pudiera contar los problemas que ha habido por ese punto del dinero,
Pero yo te preguntaría, ¿tú le das cuentas a tus hijos de cuánto ganas? Que te digan tus hijos, a ver papá, pues si me dices bien claro cuánto ganas y en qué se gasta, voy a estar más tranquilo. ¿Tu hijo ha hecho eso contigo? No, pues él se da cuenta de que hay comida, ¿o no? De que abre el refri, hay leche. De que abre el refri y arriba del refri hay cereal. De que hay café. ¿Verdad? Se empieza a dar cuenta de que, pues, el dinero, pues ahí está. De que, pues, ya le compraron una cobija nueva, una chamarra nueva. ¿De dónde crees que salió eso, hijo? De que, pues, se enfermó y, pues, tuvieron que gastar en medicina. ¿De dónde crees que salió eso? ¿Te dan cuenta, hermanos? Otra vez, lo vuelvo a repetir. El problema es que tomamos del mundo y lo traemos acá. Y quiero que se comporten como el mundo. Error, porque la iglesia es otra cosa. Por eso la iglesia, cuando el pastor se cree como el presidente, la iglesia le va mal. ¿Por qué? Porque ese no es el rol que Dios le ha dado. Jamás Dios dijo que iba a haber presidentes dentro de la congregación. Hay pastores, hay diáconos, hay ancianos, hay ministros. Entonces vámonos por la parte final. Destinatarios. Sabemos que la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que ya lo dije. Hechas, estando en el capítulo 2 de Apocalipsis, ¿ok? Otro tema importante dentro de la carta es la unidad del cuerpo. Otro punto importante, ¿verdad? La unidad del cuerpo. Pregunta, ¿cómo se llega a una unidad? ¿En un mismo sentido? Sí, en un mismo sentir. ¿Cómo llegamos a eso? Porque a veces hasta nuestra propia familia es bien difícil. Es bien difícil estar unidos. Hasta a veces entre hermanos de sangre. Es bien difícil. ¿Cómo lo podemos lograr en la iglesia? La manera de lograrlo es que todos estemos en un mismo crecimiento. Pero por eso es bien difícil. Porque algunos no quieren crecer igual. Entonces tú ya has entendido algunas cosas y él no. Pero no es porque no pueda, es porque no quiere. Entonces empieza a haber un problema. Entonces, ¿cómo lograr la unidad? Ahí entra el Espíritu Santo. Pero tiene que ver mucho con el conocimiento, hermanos. El Espíritu Santo no te va a recordar algo que no sabes. Entonces, al estar enseñando dentro de la iglesia, la unidad es algo que solamente se va a lograr en Cristo. Solamente ahí. Pero va a ser algo muy difícil que lleva muchos años, hermanos. Muchos años. Efesios 4, 15 y 16. Fíjate cómo lo dice Pablo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, o sea, la unidad empieza en que todos debemos tener un mismo objetivo. O sea, todos aquí tenemos que tener un mismo objetivo. ¿Cuál es el mismo objetivo? Crecer. Crecer. O sea, tenemos que crecer a la medida de ¿qué? De la cabeza. O sea, todos tenemos que ser más como Cristo. Todos tenemos que ser como Cristo. Entonces, por eso venimos, porque tenemos ese objetivo. ¿Cuál? Ser más como Cristo. De quien todo el cuerpo, versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que así como en un matrimonio, nuevamente, en el matrimonio son dos personas distintas, pero que las debilidades de ella te van a ayudar a ti a crecer, a madurar.
como hombre. Y las debilidades tuyas le van a ayudar a ella a madurar, a crecer. Pues lo mismo pasa en la iglesia. Las debilidades de él me van a ayudar a mí a madurar. Esa persona que tiene un carácter difícil, que tú la ves que, híjole, ya se lo explicaste con manzanitas y hasta con peras y no entiende. No entiende. Eso que te está costando dentro del ministerio, dentro del servicio, dentro de la congregación, te va a ayudar a ti a madurar. Por eso dice ahí, se ayudan mutuamente. Por eso un congregante que tiene un problema aquí, se sale de esa congregación y se va a otra, no crece. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir. Y sufrir es parte de... El hombre aprende más de sus desaciertos que de sus aciertos. Muchas cosas de la experiencia que tenemos fue porque en algún punto nos equivocamos. Y ahí aprendimos más cosas, ¿o no? Ahora llegas con tu hijo y le dices, no hagas esto, no sirve. Lo mismo pasa dentro de la congregación. Se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose. Es decir, ¿cómo se va a aumentar o cómo se va a fortalecer el amor dentro del matrimonio? A través de las dificultades. ¿Cómo se aumenta el amor dentro de la congregación? Lo mismo, a través de las dificultades. Y créanme, hermanos, tú puedes orar porque esta hermana que, ¡ay!, como es una piedrita en el zapato, ojalá Dios se la llevara. Ojalá se fuera de la congregación. Te voy a decir algo. Si así fuese, se va y llega una peor. Llega una al doble. O sea, ¿no aguantabas a esta hermana o a este hermano? Bueno, pues llega otro que es el doble de pesado. ¿Por qué hace Dios eso? Porque necesitas crecer. Hermanos, aún los enemigos que te buscan los pies y que hablan a tus espaldas son necesarios. No los quisiésemos, pero ¿qué crees? Son necesarios. Porque si no tuvieras un enemigo, ¿de quién te cuidarías? Sí, hermano, son necesarios. Y cuando ya cumplen su función, ¿qué pasa? Se van. Se van. Bien, hermanos. Entonces, otro punto más para cerrar. Contexto o contribución teológica. ¿Okay? Contribución teológica. Voy llegando a ese punto para que terminemos. Bien. ¿Sabes tú dónde surgió la idea de los monasterios? O templos apartados totalmente de la civilización para llevar a cabo el ascetismo, se le llama, o sea, ejercitar la negación. Eso es el ascetismo. El ascetismo es que yo voy a poner mi cuerpo en un punto tal donde no le voy a dar bien de comer, hago ayunos prolongados, lo pongo en el rocío y me pongo como la flor del loto, ¿no? Que me está lloviendo, soy como una piedra y cosas así. Surgió allí, de los gnósticos, en Éfeso. Un promotor de esta filosofía, hermanos, escritor español y además clérigo o ministro de Dios, de nombre Bernardo Fontova, escribió en su tratado titulado Las Tres Vías, que para acercarse a Dios el procedimiento era a través de tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. De ahí salió el que por mi culpa se latigaban, porque querían acercarse más a Dios, y de ahí salió.
de este hombre llamado Bernardo Fontova. Bueno, la purgativa, iluminativa y unitiva. Voy a explicar un poquito de esto para terminar. Número 1, la vía purgativa. La vía purgativa. Eso es el ascetismo, hermanos. Número 1, la vía purgativa es que consiste en la purgación de la memoria. ¿Ok? Y se utilizan varias cosas, por si la flagelación, azotar el cuerpo. Es decir, el objetivo de esto es que al azotar el cuerpo, el cuerpo memorice que lo que hizo está mal. Tomé esto, me robé esa silla. Entonces me flagelo, me pego para que se borre la memoria y mi cuerpo no se grabe robar sillas. Entonces me pego para que... Eso es purgativa. Me pego, toda la cosa. Eso lo hacían mucho en la Edad Media, ¿eh? Hoy no sé si lo hagan todavía, yo creo que no. La vía iluminativa. Número 2. Ya hemos limpiado el alma, ¿verdad? A través de golpes y toda la cosa. En una angustia interior y un desamparo. Y es allí donde surgen las tentaciones, pero el alma debe soportar todo tipo de tentaciones. Y seguir la luz de la fe. Y ahí empiezan todo lo que son las Aves Marías y los Padres Nuestros y las horas largas de oración. ¿No? 3 horas, 4 horas están orando y orando y orando, tratando de que Dios les dé esa iluminación de que ya son perdonados. Pero primero tienes que flagelarte y sentir el dolor de tu pecado y entonces Dios te ilumina. Y número 3, la vía unitiva, que es un éxtasis místico. Donde Dios le revela un conocimiento a la criatura. Por eso, hermanos, hacen ayunos largos. Y tienen un éxtasis. ¿Por qué? Imagínate, flagelado, débil, sin dormir y sin comer, entras en un estado de shock. Y entonces ya dice que Dios se les apareció. Pues sería lo mismo que se formen un porro y ya con eso Dios se les aparece también. O sea, es lo mismo, pero ellos utilizan la vía dolorosa, supuestamente. Les da un conocimiento y un placer sin límites. Y entonces ahí surgen lo que son los llamados estigmas. O llagas sagradas, ellos le llaman. Que han llegado a una santidad tal con eso, que ya tienen las marcas de Cristo en la piel. Esos son los estigmas, supuestamente. O también tienen esas partes se llama biolocación, así se llama, biolocación, que quiere decir encontrarse en varios lugares al mismo tiempo. De ahí salen esos rollos de que Dios los llevó a no sé dónde, y que ya los llevó al infierno, y tanto rollo que sacan. Pues a mí me suena como ascetismo. Pónganse a analizar, hermanos, esos que se fueron al infierno y toda la cosa, ¿en qué edifica la iglesia que está yendo al infierno? Pues tú no vas a ir ahí. Bueno, yo no. A lo mejor el que se fue, pues a lo mejor sí se va a ir para allá y Dios le mostró para que se arrepienta, ¿no? Pero es que eso, ¿en qué edifica la iglesia? O sea, ¿en qué nos edifica saber cómo es el infierno si no vamos de ahí? No tiene ninguna razón de ser, hermanos, en serio. Ahí ves en el video, no, Dios me mostraba que no diezmaban, se estaban quemando en vida. ¿Eso? ¿Qué? A mí me suena como ascetismo, ¿eh? A lo mejor se ayunaron mucho tiempo o comieron huevos crudos o algo así. Entonces ya como que les vino, ¿no? Entonces, esas son las 3 vías que ellos atribuyen, hermanos. De ahí vienen los monasterios. Los hicieron para como tener una revelación especial de Dios. Alejarse de todas las tentaciones, todo, no sé qué tanto rollo. Y con eso. Entonces, hermanos, aquí le voy a dejar. Ya la semana que viene vamos a empezar
con ya el estudio exegético. Entonces, Efesios nos va a enseñar cómo es la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo es la iglesia? La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, donde todos unidos, y dense cuenta, Dios siempre da ejemplos orgánicos. Sembrador, yo soy la vid, ¿ustedes son? Es algo orgánico, o sea, algo que tiene vida. ¿Cuál era la seña de Israel? La higuera, ¿no? La higuera. Algo orgánico. Cuando Dios da ejemplo también, por decir, de Israel, dice, ¿qué más podría haberle hecho a mi viña? Habiendo yo esperado uvas dulces, ¿me ha dado qué? Uvas silvestres o amargas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Un ejemplo orgánico. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene vida. Una organización depende de ingresos y egresos y decisiones de presidentes, pero la iglesia no depende de eso, depende de Cristo. Por eso es muy importante el evangelio, hermanos. Porque una iglesia que no tiene revelación es una iglesia que se va a morir. Es una iglesia que se va a morir, pero vamos a ir adentrándonos más adelante en el estudio de la carta, hermanos. ¿Por qué? Porque también tenemos que definir, por decir, ¿qué es el llamado? ¿Existirá eso de que no, pues yo desde chiquito nací para pastor? Vamos a ver cómo es eso. Porque pues ya ahora ya cualquiera dice eso y se la cree él mismo, pero después, ¿qué pasó con él? Es que no creyó. No, no. Que no es así, hermanos. No es así. Ya todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Y hay que seguir esa parte que Dios nos ha llamado. ¿Ok? Vamos a orar.